el dueño del Cerro Rico. En las alturas frías y delgadas de aire, donde el cielo parece más cercano que la tierra, se alza el Cerro Rico como una herida abierta en la historia del mundo. Su silueta rojiza, marcada por siglos de explotación, guarda secretos que no se cuentan en voz alta, sino en susurros que se mezclan con el viento helado de la madrugada. Los ancianos cuentan que antes de que los hombres codiciaran la plata, el cerro era un ser dormido, un guardián antiguo que respiraba lento bajo la tierra. Sus entrañas no eran solo minerales, sino memoria, espíritu y voluntad. Nadie osaba perturbarlo. Pero todo cambió cuando llegaron los hombres con ambición en los ojos. Buscaban riqueza, poder, eternidad en monedas. Cavaron la piel del cerro sin pedir permiso, sin entender que aquello no era un simple monte, sino un ser vivo con dueño. Fue entonces cuando comenzaron a oírse historias. Ecos en las galerías, pasos que no pertenecían a ningún minero, sombras que se deslizaban entre los túneles como si fueran parte de la roca misma. Algunos regresaban con relatos incoherentes, otros no regresaban jamás. Entre los mineros nació el nombre, el dueño del cerro. No era un mito cualquiera, sino una presencia constante, tangible en el aire pesado de las minas. Decían que habitaba en lo más profundo, donde la oscuridad es total y el tiempo deja de existir. El dueño no era visto con claridad. Algunos afirmaban que tenía forma humana, otros que era mitad hombre mitad demonio, con ojos que brillaban como brasas en la pinambre. Su figura cambiaba según quien lo mirara, como si el cerro mismo decidiera qué mostrar. Se decía que él otorgaba riqueza a quienes lo respetaban, pero castigaba sin piedad a los codiciosos. No bastaba con trabajar duro, había que reconocer su dominio, su derecho sobre todo lo que se extraía de la montaña. Por eso comenzaron los rituales. Ofrendas de hojas de coca, alcohol derramado sobre la tierra, cigarrillos encendidos en rincones oscuros. No eran supersticiones, sino pactos silenciosos con una fuerza que nadie comprendía del todo. Un minero llamado Tomás fue uno de los primeros en relatar un encuentro directo. Bajó solo a una galería abandonada, buscando un filón olvidado. Allí, en la oscuridad, escuchó una voz que no venía de ningún lado y de todos a la vez. La voz le prometió riquezas y compartía lo que encontrara. Temblando, aceptó. Desde ese día, Tomás comenzó a hallar vetas de plata donde nadie más veía nada. Su fortuna creció rápidamente, pero también su miedo. Cada vez que descendía, sentía la mirada del dueño sobre él. No era una vigilancia hostil, sino una presencia que exigía respeto. Tomás nunca olvidó cumplir su parte del trato. Sin embargo, otros no fueron tan prudentes. Hubo quienes se burlaron de las creencias, quienes tomaron más de lo que ofrecían. Sus destinos fueron trágicos, marcados por derrumbes inexplicables y desapariciones sin rastro. El cerro parecía reaccionar a la avaricia humana. Sus túneles cambiaban, sus pasajes se volvían laberintos, como si intentara proteger lo que le pertenecía. Los mineros comenzaron a entender que no estaban solos bajo tierra. Las historias se multiplicaron. Unos decían haber visto al dueño sentado sobre un trono de piedra, rodeado de minerales brillantes. Otros lo describían caminando entre ellos, disfrazado de minero, observando en silencio. Con el tiempo, su figura se mezcló con la de otros espíritus de la tierra. Algunos lo llamaban tío, otros lo veían como un demonio protector, una contradicción viviente entre el castigo y la recompensa. Pero más allá de las interpretaciones, todos coincidían en algo: el dueño del cerro no podía ser ignorado. Su presencia era tan real como la roca que los rodeaba, tan inevitable como la oscuridad. Los nuevos mineros aprendían rápidamente. Antes de comenzar su jornada, saludaban al cerro, dejaban sus ofrendas, pedían permiso. No era solo tradición, era supervivencia. Las generaciones pasaron, pero el miedo y el respeto permanecieron. El cerro seguía reclamando vidas, como si cobrara un precio por cada fragmento arrancado de su cuerpo. Y en lo profundo, donde ningún hombre ha llegado completamente, el dueño seguía observando, esperando, manteniendo el equilibrio entre la ambición humana y la voluntad de la montaña. Así comenzó la leyenda, no como un simple cuento, sino como una advertencia viva, susurrada entre los túneles del Cerro Rico, donde cada golpe de pico es también un llamado a lo desconocido. El origen del dueño del cerro se pierde en tiempos anteriores a la memoria escrita, cuando la tierra aún hablaba con quienes sabían escuchar. Algunos creen que nació con el cerro mismo, una manifestación de su espíritu. Otros aseguran que fue creado por las almas de los primeros mineros que murieron en su interior, fusionadas en una sola entidad que ahora protege y castiga desde las sombras.
Pero hay quienes sostienen una teoría más inquietante, que el dueño siempre estuvo allí, esperando que los hombres despertaran su ira, alimentándose de su codicia y su miedo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el Cerro Rico nunca volvió a ser solo una montaña, sino un reino oculto con un soberano invisible, cuyo poder se extiende más allá de la roca y la oscuridad. Y quienes se atreven a descender a sus entrañas saben que no están entrando a una mina, sino a un territorio donde cada paso es observado y cada decisión tiene un precio. Porque en el corazón del cerro, donde la luz no llega, el dueño sigue esperando. En las profundidades del Cerro Rico, donde el aire se vuelve más pesado y los latidos del corazón retumban como golpes contra la roca, las historias sobre el dueño comenzaron a tomar formas más oscuras, más definidas, como si la montaña misma quisiera ser comprendida a través del miedo. Los mineros más antiguos decían que no todos los encuentros eran iguales, que el dueño se manifestaba según la intención de quien descendía. A los humildes les mostraba caminos, a los arrogantes, abismos. Una noche, mientras el viento azotaba la ciudad en la superficie, un grupo de trabajadores quedó atrapado en una galería tras un derrumbe. Sin salida aparente, la desesperación comenzó a quebrarlos poco a poco. Entre ellos estaba Julián, un joven que nunca había creído en las historias del cerro. Para él, todo era superstición, cuentos inventados para asustar a los débiles. Pero esa noche, su certeza comenzó a desmoronarse junto con la roca. En la oscuridad total, comenzaron a oír pasos. No eran los de sus compañeros, ni el eco de la caída reciente. Eran lentos, firmes, como si alguien caminara con total seguridad en aquel laberinto. Uno de los mineros encendió una vela, y su luz temblorosa reveló algo imposible: huellas frescas en el polvo, avanzando hacia ellos desde un túnel que había permanecido sellado por años. El miedo se instaló como un huésped silencioso. Nadie habló, pero todos sabían lo mismo: no estaban solos. Entonces apareció la figura. No surgió de la nada, sino que pareció formarse a partir de la oscuridad misma. Su silueta era humana, pero demasiado alta, demasiado rígida, como una estatua que hubiera cobrado vida. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, tenue pero constante, y su presencia hacía que el aire se volviera más frío. Nadie se movió, nadie respiró siquiera con normalidad. La figura observó a cada uno de los mineros, como si pudiera ver más allá de sus rostros, como si leyera sus pensamientos, sus culpas, sus deseos más ocultos. Julián sintió que algo lo atravesaba. No era dolor físico, sino una sensación de exposición absoluta, como si su vida entera fuera juzgada en un solo instante. Uno de los hombres cayó de rodillas, murmurando oraciones entrecortadas. Otro ofreció lo poco que llevaba: hojas de coca, unas monedas, un trago de alcohol que derramó con manos temblorosas. El dueño no habló, pero su presencia era un lenguaje en sí misma. Dio un paso al frente, y el eco de ese movimiento resonó como un trueno en la galería. Julián, paralizado, no pudo hacer nada. No ofreció nada, no pidió nada. Solo observó, incrédulo, incapaz de aceptar lo que tenía frente a él. Entonces, la figura giró su rostro hacia él. Ese simple gesto bastó para que el joven sintiera un terror que jamás había conocido. En su mente, una voz surgió sin sonido. No era un susurro, ni un grito. Era una certeza que no podía ignorar: todo tiene un precio. La vela se apagó de golpe, dejando a todos en completa oscuridad. Los gritos no tardaron en llenar el espacio, pero se apagaron tan rápido como comenzaron. Cuando el equipo de rescate logró abrir paso horas después, encontró a los mineros con vida, pero cambiados. Ninguno hablaba con claridad, ninguno podía explicar lo ocurrido. Julián, sin embargo, no estaba entre ellos. Días después, su casco fue hallado en una galería distinta, mucho más profunda, en un lugar al que no habría podido llegar por sí mismo. A su lado, había una pequeña pila de plata recién expuesta, como una ofrenda. Desde entonces, los mineros repiten su historia como advertencia: no basta con entrar al cerro, ni con trabajar sus entrañas. Hay que reconocer su voluntad, su dominio. Con el paso del tiempo, las figuras del dueño comenzaron a tomar forma en esculturas improvisadas dentro de las minas. Rostros tallados en roca, ojos pintados con carbón, bocas abiertas como si fueran a hablar en cualquier momento. A esas figuras les dejaban ofrendas diarias: cigarrillos encendidos, bebidas alcohólicas, alimentos. No como actos simbólicos, sino como gestos necesarios para mantener el equilibrio. Algunos decían que, cuando las ofrendas faltaban, los accidentes aumentaban. Derrumbes repentinos,
herramientas que fallaban, sombras que parecían moverse sin causa. El cerro se convirtió en un espacio donde lo visible y lo invisible coexistían sin separación clara. La realidad misma parecía diluirse en sus profundidades. Había túneles donde nadie quería entrar, no porque estuvieran bloqueados, sino porque algo en ellos hacía que la piel se erizara, que el instinto gritara que no se debía avanzar. Los más valientes, o los más desesperados, intentaban explorar esos lugares. Algunos regresaban con historias fragmentadas, otros simplemente desaparecían, como si el cerro los hubiera reclamado. Se decía que el dueño tenía dominios específicos dentro de la montaña, zonas donde su presencia era más fuerte, donde el aire mismo parecía cargado de una energía densa y antigua. En esos lugares, el tiempo se comportaba de forma extraña. Mineros que juraban haber pasado minutos, regresaban a la superficie horas después, sin explicación. Las linternas fallaban sin motivo, los sonidos se distorsionaban, y en ocasiones, se escuchaban voces que imitaban a compañeros, llamando desde la oscuridad. Los más experimentados sabían que no debían responder. Sabían que no todo lo que hablaba en el cerro era humano. La figura del dueño comenzó a ser vista no solo como un guardián, sino como un juez. Uno que no necesitaba palabras ni leyes, porque su autoridad provenía de algo mucho más antiguo. Y así, mientras la riqueza seguía saliendo del Cerro Rico, también lo hacían las historias, cada una más inquietante que la anterior, cada una reforzando la idea de que bajo la montaña no solo había minerales, sino una presencia que nunca dormía. Porque en cada golpe de pico, en cada paso dentro de sus túneles, los mineros sabían que estaban siendo observados, evaluados y quizás elegidos. Y en lo más profundo, donde la oscuridad es absoluta, el dueño del cerro seguía esperando, paciente, eterno. Con el paso de los años, la figura del dueño del cerro dejó de ser solo un temor susurrado entre los mineros y comenzó a integrarse en la vida cotidiana de quienes dependían del Cerro Rico para sobrevivir. Ya no era únicamente una presencia en la oscuridad, sino una entidad con la que se convivía, a la que se le hablaba, a la que incluso se le confiaban secretos. En los días festivos, cuando la música y el alcohol corrían en la superficie, en las profundidades del cerro se realizaban rituales más íntimos. Los mineros decoraban las pequeñas figuras del dueño con serpentinas, flores secas y cigarrillos, como si celebraran su existencia. Algunos afirmaban que, en esas ocasiones, el ambiente dentro de las minas cambiaba. El aire se volvía más ligero, los túneles parecían menos opresivos, y el trabajo fluía sin accidentes. Era como si el cerro mismo aceptara la celebración. Pero no todo era armonía. Existían relatos que hablaban de épocas en las que las ofrendas eran olvidadas o realizadas sin respeto. En esos periodos, el cerro se volvía hostil, como si reclamara la falta de atención. Uno de esos tiempos ocurrió durante una temporada de abundancia, cuando una nueva veta de plata fue descubierta por un grupo de inversionistas que llegaron desde lejos. Traían maquinaria moderna y una visión distinta, eficiencia por encima de tradición. Para ellos, las creencias de los mineros eran obstáculos, supersticiones que debían ser erradicadas. Prohibieron los rituales dentro de ciertas galerías y retiraron las figuras del dueño, considerándolas irrelevantes. Los mineros más antiguos advirtieron que aquello traería consecuencias, pero sus palabras fueron ignoradas, ahogadas por el ruido de las máquinas y la promesa de mayores ganancias. Al principio, todo parecía funcionar. La extracción aumentó, la producción se duplicó, y los inversionistas celebraban su decisión. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una serie de accidentes comenzó a suceder, primero pequeños, casi imperceptibles. Herramientas que fallaban, cables que se rompían, caídas inexplicables en túneles seguros. Luego vinieron los derrumbes. Galerías enteras colapsaron sin razón aparente, atrapando a trabajadores y bloqueando accesos que antes eran estables. El cerro parecía cambiar, como si se reacomodara desde dentro. Los ingenieros no encontraban explicación. Todo estaba dentro de los parámetros correctos, todo había sido calculado, pero el cerro no respondía a sus cálculos. Entre los mineros, el miedo creció rápidamente. Sabían que algo no estaba bien, que el equilibrio había sido roto. Algunos comenzaron a llevar ofrendas en secreto, escondiéndolas en grietas y rincones olvidados. Una noche, uno de los supervisores decidió investigar por su cuenta. Bajó a una de las galerías más afectadas, convencido de que encontraría una causa lógica para lo que ocurría. Lo que encontró fue algo muy distinto. En el fondo del túnel, donde la luz apenas alcanzaba, vio una figura sentada. No era una estatua,
ni una ilusión. Era alguien, o algo, que lo observaba con una quietud inquietante. El hombre intentó hablar, pero las palabras no salieron. La figura se levantó lentamente, y en ese movimiento había una autoridad imposible de ignorar. Sin emitir sonido alguno, el dueño del cerro se acercó. Cada paso parecía resonar en la mente del supervisor, como si su presencia no solo ocupase el espacio físico, sino también el interior de quien lo miraba. El hombre sintió un miedo que no podía explicar, un terror primitivo que iba más allá de la razón. En ese instante, comprendió que todo lo que habían ignorado era real. Al día siguiente, el supervisor renunció sin dar explicaciones. Nunca volvió a acercarse al cerro, y evitaba cualquier conversación relacionada con lo ocurrido. Los accidentes continuaron hasta que, finalmente, los inversionistas cedieron. Permitieron que los mineros retomaran sus prácticas, reinstalaron las figuras y ofrecieron disculpas en forma de ofrendas. Poco a poco, el cerro pareció calmarse. Los derrumbes cesaron, las herramientas dejaron de fallar, y el trabajo volvió a un ritmo más estable. Aquello marcó un punto de no retorno. Incluso los más escépticos comprendieron que había algo en el Cerro Rico que no podía ser controlado ni ignorado. La figura del dueño se fortaleció, no solo como leyenda, sino como una presencia aceptada incluso por quienes no creían en ella. Su existencia dejó de ser discutida y comenzó a ser respetada. Con el tiempo, surgieron relatos más complejos sobre su origen. Algunos decían que no era un solo ser, sino una manifestación de múltiples espíritus, una conciencia colectiva nacida de la tierra y la muerte. Otros creían que era un guardián impuesto por fuerzas más antiguas, una entidad encargada de mantener el equilibrio entre lo que se toma y lo que se da. Pero había historias más oscuras, susurradas solo en confianza. Historias que hablaban de pactos, de hombres que ofrecieron algo más que ofrendas materiales a cambio de riqueza. Se decía que algunos mineros habían logrado acuerdos directos con el dueño, recibiendo acceso a vetas imposibles, a cambio de promesas que nunca debieron hacer. Esos hombres, según cuentan, no terminaban bien. Su fortuna crecía rápidamente, pero también lo hacía su paranoia, su miedo constante a ser reclamados. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros eran encontrados en lo profundo de las minas, con expresiones de terror congeladas en sus rostros, como si hubieran visto algo que no podían comprender. Estas historias se transmitían de generación en generación, no como cuentos para asustar, sino como advertencias, recordatorios de que la ambición tenía límites y que cruzarlos tenía consecuencias. En las noches más frías, cuando el viento silba entre las entradas del cerro, algunos aseguran que se pueden escuchar voces que no pertenecen a ningún vivo, lamentos, susurros, ecos de quienes no regresaron. Y entre esos sonidos, a veces, se percibe una presencia distinta. No es un lamento, ni un grito. Es algo más profundo, más antiguo. Es el silencio del dueño observando. Porque aunque los hombres cambien, aunque las generaciones pasen, el Cerro Rico sigue siendo el mismo. Y en su interior, el dueño del cerro permanece, eterno, vigilante, esperando, como siempre, a que alguien más olvide que no es dueño de lo que toma. Con el paso del tiempo, la relación entre los hombres y el Cerro Rico dejó de ser solo de trabajo y supervivencia, y se convirtió en una especie de pacto silencioso, frágil como el eco de los túneles. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sentían. El cerro no solo daba, también elegía. Había días en que la montaña parecía tranquila, casi generosa. Las vetas se dejaban encontrar, las herramientas respondían, y los hombres salían con la sensación de haber sido aceptados. En esos momentos, algunos se atrevían a agradecer en voz alta, como si el cerro pudiera escuchar cada palabra, pero también estaban los días en que todo cambiaba sin razón aparente. El aire se volvía espeso, difícil de respirar, y un silencio incómodo se instalaba en las galerías. Incluso los más experimentados se inquietaban sin saber por qué. Fue durante uno de esos días cuando comenzó a circular una historia distinta, más inquietante que las anteriores. No hablaba solo del dueño como guardián o juez, sino como algo mucho más cercano a la voluntad humana. Un minero llamado Esteban empezó a comportarse de forma extraña después de trabajar durante semanas en una galería profunda que pocos frecuentaban. Al principio, sus compañeros pensaron que era agotamiento, el efecto de largas jornadas bajo tierra. Sin embargo, pronto notaron que algo más ocurría. Esteban hablaba solo, murmuraba frases incomprensibles y en ocasiones parecía escuchar respuestas que nadie más podía oír. Una tarde, mientras descansaban,
aseguró que el dueño le había hablado directamente, no en sueños, no como una sensación, sino con palabras claras, firmes, imposibles de ignorar. Dijo que el cerro estaba molesto, que había sido herido más de lo permitido, y que el equilibrio estaba a punto de romperse. Sus compañeros intentaron calmarlo, pero en sus ojos había una convicción que resultaba inquietante. Esteban comenzó a descender cada vez más profundo, incluso en turnos que no le correspondían. Decía que había sido llamado, que debía cumplir una tarea que no podía explicar. Algunos intentaron detenerlo, pero él se volvía agresivo cuando lo hacían. Era como si algo dentro de él lo empujara constantemente hacia la oscuridad. Una noche, desapareció. Su ausencia no fue inmediata en ser notada, pero cuando finalmente lo buscaron, encontraron rastros que llevaban a una de las zonas más antiguas del cerro, un lugar que había sido abandonado por inestable. Allí, en un espacio amplio y silencioso, hallaron algo que ninguno pudo olvidar. En el centro de la cavidad, había una figura tallada en la roca. No era como las otras representaciones del dueño hechas por los mineros. Esta era más detallada, más real, como si hubiera sido esculpida por manos que entendían cada forma con precisión. Y frente a ella, había ofrendas recientes, coca, alcohol, comida, y el casco de Esteban. No había rastro de él. Algunos afirmaron que había caído en una grieta, que su cuerpo simplemente no había sido encontrado, pero otros sabían que aquello no era tan simple. Después de ese día, comenzaron a surgir más historias de voces que llamaban por nombre, de sombras que imitaban movimientos humanos, de presencias que parecían aprender, observar, adaptarse. El dueño dejó de ser percibido como algo distante. Para muchos, se volvió cercano, demasiado cercano. Se decía que podía influir en los pensamientos, que podía sembrar ideas en la mente de quienes pasaban demasiado tiempo bajo tierra, no como una posesión, sino como una sugerencia constante, persistente. Los mineros comenzaron a limitar su tiempo en ciertas zonas, a evitar lugares donde el silencio era demasiado profundo, donde el aire parecía vibrar de una forma extraña. Sin embargo, no todos obedecían esas precauciones. Algunos, impulsados por la necesidad o la ambición, se adentraban más de lo recomendable, ignorando las advertencias. Y era en esos casos donde el cerro parecía reaccionar con mayor intensidad. Herramientas que se rompían en el momento más crítico, túneles que se cerraban de forma repentina, caminos que cambiaban, llevando a los hombres a perderse en laberintos de roca. Pero lo más inquietante no eran los accidentes, sino las sensaciones. La certeza de ser observado incluso cuando no había nadie cerca. El sonido de pasos que se detenían cuando uno giraba la cabeza. La impresión de que algo caminaba justo detrás, a una distancia imposible de medir. Algunos comenzaron a decir que el dueño no estaba solo, que había otras presencias en el cerro, entidades menores que obedecían su voluntad, como extensiones de su dominio, sombras que no tenían forma fija, ecos que no pertenecían a ningún origen claro, fragmentos de algo más grande que habitaba en lo profundo. Estas ideas aumentaron el miedo, pero también reforzaron el respeto. Nadie quería provocar aquello que no entendía. Con el tiempo, los rituales se volvieron más complejos. Ya no eran simples ofrendas, sino actos cargados de intención, de palabras cuidadosamente elegidas, de gestos que buscaban apaciguar algo invisible. Los mineros más antiguos comenzaron a enseñar a los nuevos no solo cómo trabajar la roca, sino cómo comportarse dentro de ella. Qué decir, qué no decir, cuándo avanzar y cuándo detenerse. Porque en el Cerro Rico, el conocimiento no solo salvaba vidas físicas, sino también algo más difícil de definir. Se hablaba de hombres que regresaban cambiados, no en el cuerpo, sino en la mirada, como si hubieran visto algo que no podían explicar, algo que se quedaba con ellos incluso fuera de la mina. Y entre todas esas historias, la figura del dueño seguía creciendo, no en forma, sino en significado. Ya no era solo el guardián del cerro, era el cerro mismo, consciente, atento y cada vez más presente en la vida de quienes dependían de él. Porque en lo profundo, donde la oscuridad es total y el silencio pesa más que la roca, el dueño del cerro no solo observa, también recuerda. Con el paso de las generaciones, las historias del Cerro Rico dejaron de ser solo relatos transmitidos en voz baja y se convirtieron en una herencia inevitable, tan pesada como la roca misma. Nadie que naciera bajo su sombra podía escapar por completo de su influencia. Los niños crecían escuchando sobre el dueño, no como una figura de terror, sino como una realidad que debía respetarse.
Aprendían desde pequeños que el cerro no era un lugar cualquiera, sino un espacio donde lo visible y lo invisible convivían. Algunos de esos niños, al hacerse hombres, elegían no entrar jamás a las minas, pero incluso ellos, desde la distancia, sentían el peso del cerro, como si su presencia se extendiera más allá de sus túneles. Para quienes sí descendían, el aprendizaje nunca terminaba. Cada día bajo tierra era distinto, cada jornada traía nuevas señales, nuevas sensaciones que no podían explicarse con palabras. Con el tiempo, los relatos comenzaron a coincidir en algo inquietante. El dueño parecía estar cambiando, no en forma, porque nunca tuvo una fija, sino en su manera de manifestarse. Era más frecuente, más evidente, como si su presencia se hubiera fortalecido con los años. Algunos decían que era porque el cerro había sido explotado durante demasiado tiempo, que su equilibrio natural estaba siendo llevado al límite. Otros creían que era la acumulación de almas, de vidas perdidas en su interior, lo que alimentaba su poder. Hubo una época en que los accidentes se volvieron más constantes, más difíciles de explicar. Incluso los más escépticos comenzaron a inquietarse, a sentir que algo no estaba bien. Fue entonces cuando surgió una última historia, una que marcó a toda la comunidad y que aún hoy se cuenta con respeto y temor. Un grupo de mineros experimentados decidió explorar una sección del cerro que había permanecido sellada durante décadas. No lo hicieron por ambición, sino por necesidad. Las vetas conocidas comenzaban a agotarse. Sabían que entrar allí implicaba un riesgo distinto, no solo físico, sino algo más difícil de definir. Aún así, descendieron. Desde el primer momento, notaron que el ambiente era diferente. El aire era más frío, más denso, y el silencio era absoluto, como si incluso los sonidos habituales del cerro hubieran desaparecido. Avanzaron con cautela, marcando su camino, dejando señales para poder regresar. Pero algo no encajaba. Las marcas desaparecían, los caminos parecían cambiar sutilmente. Uno de ellos sugirió regresar, pero ya era tarde. Se dieron cuenta de que no reconocían el camino por el que habían llegado. El cerro había cerrado su paso. El miedo comenzó a apoderarse del grupo, pero intentaron mantener la calma. Encendieron más luces, revisaron cada túnel, cada grieta. Nada coincidía. Fue entonces cuando lo sintieron. No lo vieron primero, ni lo escucharon. Lo sintieron. Una presencia que llenaba el espacio, que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. No era agresiva, pero tampoco era tranquila. Era algo absoluto. Uno de los mineros cayó de rodillas sin poder evitarlo. Otro comenzó a murmurar oraciones. El resto permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. Y entonces, la oscuridad pareció moverse, no como una sombra común, sino como algo que se reorganizaba, que tomaba forma lentamente. Frente a ellos, la figura del dueño comenzó a definirse, más clara que nunca antes. No era completamente humana, ni completamente otra cosa. Era una mezcla de formas, de rostros, de presencias superpuestas que no podían ser comprendidas en su totalidad. Sus ojos, si podían llamarse así, brillaban con una intensidad que no era luz, sino conciencia. Nadie habló, no hizo falta. En ese instante, todos comprendieron lo mismo, no estaban ahí por casualidad. En sus mentes, sin palabras, surgió una sensación compartida. No era un mensaje claro, pero sí una certeza. El cerro estaba cansado, cansado de ser abierto, de ser herido, de ser tratado como algo sin voluntad. El dueño no estaba allí para castigar, sino para mostrar. Les mostró fragmentos, recuerdos que no eran suyos. Imágenes de los primeros golpes de metal contra la roca, de los primeros hombres que descendieron con ambición, de los cuerpos que nunca regresaron. Les mostró siglos de extracción, de codicia, de olvido, y también les mostró algo más. Un posible final, un cerro vacío, hueco, colapsado sobre sí mismo, como un cuerpo sin vida. La visión desapareció tan rápido como había llegado. La figura del dueño permaneció unos instantes más, inmóvil, observándolos, como si esperara algo. Uno de los mineros, con manos temblorosas, dejó su casco en el suelo. Luego, lentamente, colocó sus herramientas junto a él. Los demás lo imitaron. No fue una decisión hablada, sino instintiva. Una forma de reconocer lo que habían visto, de aceptar lo que no podían cambiar. La figura pareció asentir, o tal vez fue solo una ilusión. Luego, comenzó a desvanecerse, como si regresara a la oscuridad de la que había surgido. El aire cambió, el silencio se rompió, y cuando los mineros levantaron la vista, el túnel frente a ellos era distinto. Había un camino claro, una salida que no estaba antes.
Sin dudarlo, avanzaron. Horas después, emergieron a la superficie, agotados, en silencio, con una certeza que ninguno se atrevía a explicar completamente. No hablaron de lo ocurrido con todos, solo con aquellos que sabían que entenderían. Desde entonces, algo cambió, no en el cerro, que siguió siendo imponente y peligroso, sino en la forma en que los hombres lo trataban. El respeto se volvió más profundo, más consciente. Las ofrendas dejaron de ser rutina y se convirtieron en actos sinceros. Y aunque la extracción continuó, nunca volvió a ser igual, porque ahora sabían que el Cerro Rico no era solo una fuente de riqueza, era un ser antiguo, consciente, con memoria y voluntad. Y en su corazón, donde la oscuridad es eterna, el dueño del cerro seguía ahí, no como un mito, no como una sombra, sino como el guardián de un equilibrio que, tarde o temprano, siempre se reclama. Y así, la leyenda no termina, porque mientras el cerro exista, mientras alguien descienda en busca de riqueza, la historia seguirá repitiéndose, susurrada entre rocas y silencios, recordando a todos que hay lugares en el mundo donde el hombre nunca ha sido, ni será, el verdadero dueño. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.